¿Cómo debemos esperar? Pues ya sea que vayamos a hacer alguna compra o que estemos enfrentando alguna emergencia, lo que no queremos escuchar es espera. A nadie le gusta esperar, ¿verdad? Lo queremos ya mismo. Y vivimos en un tiempo en el que ya se ha vuelto más y más relevante, porque casi todo lo que queremos hoy podemos tenerlo muy rápido. Hace un tiempo teníamos que pensar en esperar un mes para algo. Luego se redujo a 2 semanas, luego a 1. Ahora es casi un día. Y a veces puede obtenerlo el mismo día. Vea en qué desastre moral estamos en este país, porque la gente no está dispuesta a esperar sexualmente hasta casarse. Todo el mundo lo quiere todo ya. Y uno pensaría que por fin hemos llegado a la conclusión de que está bien tener todo lo que queramos y cuando lo queramos. Dios no lo hizo así. Sabía que esperar es muy, muy importante. De lo contrario, no lo hubiera dicho tantas veces en la Biblia para recordárnoslo. Y en el Salmo 27, por ejemplo, en este Salmo 27, el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y ahora, ¿por qué habría de decirlo así? Porque sabe que a veces no es fácil esperar. No es fácil, por ejemplo, si hemos esperado algo por mucho tiempo. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, esfuérzate. A veces se necesita fortaleza solo para esperar. Y dice: aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿En qué aspecto de su vida se le dificulta más tener que esperar? ¿En qué aspecto? ¿Se trata de una relación con alguien o se trata de dinero? ¿O en cuál relación de su vida tiene más problemas solo por tener que esperar? Cuando pienso en cuántas veces Dios habla de esperar, veo que esperar es muy importante, por lo que a Dios respecta. Es importante en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual también. De hecho, una de las lecciones clave en la Biblia es aprender a esperar en Dios. ¿Cuántas veces nos insta a esperar? Sin embargo, no nos gusta esperar. Preferimos obtener las cosas ya mismo, pero creo que todos tenemos suficiente sabiduría para saber que es mejor no tener algunas cosas cuando queramos. A veces tener algo de inmediato no es sabio. Quizás no estemos listos. Por ejemplo, hay cosas que son peligrosas. Algunas son peligrosas no solo físicas, sino también emocionalmente. Así que hay que tener cuidado y hay que estar conscientes de que esperar es más que una simple idea. Es un principio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos exhorta Dios a esperar? Y pensémoslo, lo hace tan sencillo al decir: aguarda a Jehová. Luego fíjese en la siguiente frase: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Que es su manera de decir: a veces no será fácil esperar. Escúchelo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué habría Dios de decirnos que esperemos por lo que sea? Porque sabe que esperar tiene grandes ventajas. Es bueno no tener todo cuando lo queremos. Es bueno esperar por algunas cosas. De hecho, algunas se vuelven mucho más valiosas cuando hay que esperarlas. Vivimos en un tiempo en el cual, cuando queremos algo ya, podemos tenerlo ya. Más o menos así es. La mayoría de las cosas podemos tenerlas ya. Pero hay consecuencias, y pagar esas consecuencias no suele valer la pena por lo que queremos. Esperar en el Señor es un principio clave de la palabra de Dios. Y al pensar en eso, considero algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vayamos a Isaías capítulo 40 por un momento, y que veamos algo en este pasaje. Isaías 40, escuche esto: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento
no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué sucede? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando un seguidor de Cristo aprende el principio de esperar en el Señor, aprende uno de los principios más importantes en la Biblia. Podemos ir de Génesis al Apocalipsis. Esperar en el Señor no es una idea popular, no es un principio fácil, pero es imprescindible si uno quiere ser la persona que Dios quiere que sea. Si uno quiere hacer lo que Dios quiere, aprender a esperar en Él. Hay algo en ese sencillo principio, esperar en el Señor. 4 palabras. ¿Por qué es tan importante? Pregúntele a Dios. Puede comenzar en Génesis. Pregúntele a Dios si infringe su advertencia de esperar, siempre se paga un precio. Quiero repetirlo. Cuando infringimos ese principio y nos adelantamos a Dios, no esperamos en Él, siempre pagamos un precio. Por eso, tantas veces, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. En Salmo 37, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, Dios nos dará lo que nuestro corazón necesite y desee, si esperamos por su tiempo. Dios es bueno, y a veces pensamos, pues si no lo tengo ya, ¿cómo que Dios lo olvidará? Pregunto, ¿qué es lo único que olvida Dios? ¿Qué es? El pecado perdonado lo olvida. A veces la gente nos pregunta, pues ¿por qué has esperado tanto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no compras esto? ¿Por qué esperas por esto, por aquello y por lo otro? Porque si somos sabios, esperamos hasta escuchar de Dios. Ahora pensemos en la gente al orar y digamos que sin duda todo el mundo ora en la noche antes de dormirse. ¿Ora por algo que quiere que Dios le ha advertido? Ahora no. Cuando ora y le pregunta a Dios por alguna compra y dice, bueno, Dios no me ha detenido, así que debe estar bien. Suena como un adolescente. Así no es, no se trata de eso. Si le pregunta algo a Dios, mucha atención. Si le pregunta a Dios, está obligado a esperar a que Dios le dé permiso para hacerlo. ¿Cuántas veces dice, espera en el Señor? ¿Cuán sabio es esperar en el Señor? Y pensemos en esto. ¿Cómo espera la mayoría de la gente? Espera con impaciencia, o sea, se queja al respecto, se lo cuenta a otros, se lo dice a Dios y se queja con Él porque aún no lo ha hecho. Espera con nervios. Oh Señor, ¿lo recibiré o no? ¿Harás algo, Señor? Ayúdame. O espera con quejas. Piense en esto, piense en Dios observándolo mientras ora y le pide algo, pidiéndole y quejándose todo el tiempo por no habérselo dado todavía. Y también hay personas que esperan cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué no lo haces ya? Piense en algo que le ha pedido a Dios en su vida y Él no lo ha hecho de inmediato. ¿Cuál fue su reacción? ¿No lo cuestionó? Piénselo. ¿Acaso no cuestionó su juicio? Pues, ¿por qué no ahora? Consciente en su corazón de lo ilógico que es esto, lleva una petición ante Dios de algo que es válido y Dios no se lo concede de inmediato. Luego usted vuelve y dice, bueno Señor, ¿qué estás esperando? Y no puede pensar en ninguna buena razón de por qué Dios no se lo ha dado aún. ¿Y qué pasa? Comienza a quejarse. En el fondo sabe que Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, Dios es bueno, maravilloso, admirable, muy generoso, al darnos a todos más de lo que merecemos. Pero cuando no obtenemos algo que queremos, venimos a quejarnos. Deténgase a pensar. ¿Le privaría Dios de algo bueno para usted? No. ¿Lo retendría si algo fuera el momento propicio? No. Deténgase a pensar. Cada vez que Dios nos priva de algo, lo hace por sabiduría, amor y
por nuestro beneficio. Él sabe que luego es mejor. Más adelante estaremos listos. Más adelante estaremos preparados para eso. No siempre estamos preparados para todo lo que pedimos. Y le diríamos eso a nuestros hijos o nietos. Diríamos, hay cosas para las que no estás listo. Y al mismo tiempo le pide algo a Dios y Él no se lo da cuando quiere, así que lo cuestiona. Mire, piense en todas estas actitudes: impaciencia, nervios, quejas, dudas, frustración, irritabilidad, y esperamos afligidos. ¿Qué ha estado pidiéndole a Dios que Él no le ha concedido? No puedo decirle cuán importante es esperar en Dios, porque es la clave para la forma en que Dios opera. No recuerdo nada que le haya pedido a Dios y recibido de inmediato. Y mire, a veces no estamos listos, a veces pedimos lo correcto, pero Dios sabe cuándo estamos listos y cuándo no. Y nos quejamos de Dios, porque no nos da lo que queremos, cuando no se trata de que no nos lo dé, sino que espera a que estemos listos. A veces espera hasta que nos demos cuenta de que Él es la fuente de lo que buscamos en la vida y nadie más. A veces quiere enseñarnos que no necesitamos eso. Creemos que necesitamos eso. Dios sabe que no, y sabe que eso sería de tropiezo en nuestra vida. Dios sabe que tiene algo mejor que eso. El no estar dispuestos a esperar nos hará caer en problemas, en dudas de todo. ¿Y qué dice Dios? Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, y pensemos en cómo esperar. Espero que tome notas. ¿Cómo debemos esperar? Debemos esperar con paciencia. Hay que esperar pacientemente. Y pienso en cuántas veces se nos advierte en la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Escucha esto, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. O sea, seremos bendecidos si esperamos por lo que sea que estemos buscando y por lo que necesitamos en la vida, si esperamos el tiempo de Dios. Ninguno de nosotros cuestionaría el hecho de que Dios es más sabio que nosotros, ¿verdad? Sabemos que es más sabio que nosotros. Por lo tanto, lo que sea que le pida, sin duda, sé que Dios sabe cuál es el tiempo propicio, el mejor. Preste atención. Dios sabe que si lo recibo antes de tiempo no lo disfrutaré. Él sabe que si lo recibo en el tiempo propicio, lo disfrutaré por el resto de mi vida. No hay muchos principios bíblicos más importantes que aguarda a Jehová. Sí, espera a Jehová. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo debemos esperar? Debemos esperar en quietud. Escuche este salmo, el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. Lo que significa es esto: dejo de quejarme. Espero callado y dejo de quejarme. Gracias, Señor. Sé que en tu tiempo dado, en tu buen tiempo, proveerás justo lo que estoy pidiéndote. Y desde luego, esperamos con fe en Dios. Es decir, esperar no significa que no digamos nada, sino que esperar es confiar con fe activa en Dios. Confío en ti, Señor. Es decirle, confío en ti, Señor. O sea, no me angustio por eso. Si me angustio, no estoy confiando, pero quiere que esperemos con confianza en Él. Fíate de Jehová de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Diría usted que es una persona de fe? Piense por un momento en su vida de oración. En primer lugar, ¿ora a diario? Si no lo hace, se meterá en problemas. Todos necesitamos hablar con Dios a diario. ¿Ora con paciencia? ¿Cuántas veces he escuchado esto? Pues le pregunté a Dios al respecto y oré varias veces
y no creo que Dios me haya escuchado. Entonces le pregunto, ¿qué tiene que hacer Dios? Piénselo. ¿Qué tiene que hacer Dios en su vida para asegurarle que está escuchándole sin decirle nada audible? ¿Qué tiene que hacer? ¿Puede confiar en que Dios cumple su palabra? ¿No basta con eso? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No siempre hoy, ni en una semana, ni en un mes, pero estoy dispuesto a creerle a Dios, porque sé que lo que pido es bíblico, es correcto, es bueno, es la bondad de Dios. Me siento libre al respecto. Pero el tiempo, ¿por qué tenemos que esperar? Recordemos esto. Dios en su sabiduría y en su amor siempre tiene una razón específica para que esperemos por algo que pedimos en particular. Pero preste atención, solo vemos lo que tenemos enfrente. Dios no solo ve eso, sino lo que hay más allá, y más allá, y más allá. Y ve el efecto que tendrá en nuestra vida, bien sea que esperemos o no. Así que esperar es un principio bíblico muy importante. Hay que esperar con esperanza. Escuche esto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. A veces hay situaciones en las que creemos que es indispensable tener esto o aquello ya mismo, cuando en verdad eso no es cierto. Este es un principio bíblico. Esperar hasta que tengamos el permiso de Dios para tomar decisiones serias. O sea, muchas decisiones no son grandes, son pequeñas, pero son serias debido a las consecuencias. Si solo veo de aquí hasta allá, no lo veré. El Espíritu de Dios vino a su vida en el momento en que aceptó a Cristo como su Salvador. Una de sus razones principales para venir a su vida fue sellarle como Hijo de Dios, pero también para darle guía y dirección. Ese es uno de sus principales fines, dar guía y dirección en un mundo vil, pecaminoso y malvado. Lo que tenemos es a Dios en nuestro espíritu para darnos guía y dirección en cuándo decir no, cuándo sí, cuándo ir por aquí y cuándo ir por allá. Es insensato tratar de vivir en este mundo sin Dios y sin escucharlo. O sea, la oración debe tener prioridad en nuestra vida. Cada día, la prioridad de nuestra vida debe ser nuestro tiempo a solas, con Dios en quietud. Un buen momento para eso es al comienzo del día. Hay gente que trabaja bajo ciertas circunstancias a diario en la oficina. Entran a una fosa de tentación, entran a una fosa de maldad, vileza, lenguaje profano y todo lo demás. Pero trabajan allí y deben estar allí en este punto en particular de sus vidas. Uno no puede ir al trabajo donde sea que trabaje olvidándose de Dios y hacer lo que le plazca. Debemos ser sensibles a nuestro entorno, cuidadosos con lo que veamos, con lo que escuchemos o no, y con quienes traten de influenciarnos de algún modo. Esperar en el Señor, esperar con fe, en quietud, con paciencia y esperanza. Hubiera yo desmayado, esperar con valentía. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Mire, Dios sabe que para ciertas cosas se necesita valentía para esperar. Se requiere valentía para esperar, tenemos que esperar, aunque no queramos hacerlo. A veces no podemos ni pensar en una razón por qué Dios no habría de hacerlo ya mismo. Si algo he escuchado mucho como pastores, bueno, ¿qué está esperando Dios? Puedo darle toda clase de respuestas, pero la verdad es que Dios está esperando, espera con un corazón lleno de amor, para darnos lo que esperamos si es su voluntad. Si no es su voluntad, no lo recibiremos, pero Dios espera hasta que sea el momento indicado. Así que deseo que piense en esto. Le daré 15 segundos para que piense en algo. ¿Está listo? Quiero que piense en algo que le ha pedido a Dios. Quizás sea algo para alguien más o para usted. ¿Y cómo?
Le daré 15 segundos para que responda. ¿Cómo ha reaccionado a sus peticiones a Dios? Tiene 15 segundos para pensarlo. Muy bien. ¿Ha esperado en Dios con valentía, con paciencia, consciente de que Dios siempre quiere lo mejor para usted? Es decir, ¿espera con paciencia a que Dios conteste su oración? ¿O acude a Dios una y otra vez diciendo, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios mío, he orado por esto y he pensado en esto, ¿por qué no? Y esta es su respuesta, porque te amo. Esa es la razón. Dios no nos privará de nada que sea bueno para nosotros, que sepa que necesitamos, que esté bien tenerlo, disfrutarlo, no desobedecerlo, ni idolatrarlo en nuestra vida. Hay cosas que nunca obtendremos, pues Dios sabe que se harán dioses en nuestra vida. También hay que esperar firmes en la palabra de Dios. Escuche, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Entonces, ¿cómo espera? Ahora recordemos que una de las razones por las que hay que esperar es por el pecado en nuestra vida. Dios sabe captar nuestra atención. Cuando hay algo indebido en nuestra vida y le pedimos algo más a Dios, estamos pensando, pues por aquí hay algo que necesito. Y Dios dice, pues por aquí está la razón por la cual no puedes tenerlo ahora. Cuando trates con esto me encargo de aquello. Mientras no arregles esto, no haré aquello. El pecado es una barrera para la bendición. Si queremos la bendición de Dios y acortar el tiempo, debemos ver nuestro corazón y asegurarnos de que esté limpio. Si nos sometemos a su voluntad y queremos lo que Dios quiera, lo más probable es que recibamos nuestra petición. Pero deseo que veamos que Dios no pierde ni una sola oportunidad para enseñarnos a confiar en Él. No importa si tiene 21 o 81 años, Dios siempre está en el proceso de enseñarnos a confiar en Él. Quizás todos aquí, sin excepción, diríamos que hay algo por lo cual estamos orando, confiando, esperando en Dios. ¿Espera usted con paciencia, en quietud, con fe, con esperanza, con valentía, con confianza? ¿Está esperando? ¿Confiado en que Dios escuchará y contestará? ¿O ha puesto Dios algo en su mente en los últimos 25 minutos de lo cual quiere que se ocupe? Lo más probable, si algo le vino a la mente, que tiene que ver con algo que le ha estado pidiendo a Dios, esto es lo que Dios está señalándole. De eso debe ocuparse si quiere que Dios conteste su oración. Dios contesta oraciones y Jesucristo lo hizo muy sencillo en el Sermón del Monte al decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios está dispuesto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que tenemos las promesas, entonces mucha atención. Obedezca a Dios, escúchelo y véalo actuar. Y Dios actuará. Amén. Padre, gracias por la sencillez de tu palabra. No hiciste que fuera difícil de entender para nosotros. La hiciste sencilla y clara para que escuchemos con más atención. Escucharemos para discernir tu voluntad de la nuestra. Quieres edificarnos, no en una sola respuesta, Señor, sino sabemos que te deleitas en conceder los deseos de nuestro corazón. Quien sea que esté hoy aquí orando por lo que haya en su corazón y batallando porque aún no ha sucedido, dale entendimiento ahora mismo que vendrá la respuesta, si es tu voluntad. Vendrá en tu tiempo, si te obedecemos, seguimos tu palabra y confiamos en ti. Te amamos porque nos amas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El desafío
de la fe que titubea. Se pregunta a menudo por qué Dios no ha contestado su oración si ha acudido a Él una y otra vez por el mismo asunto. Se lo dice, le da todos los detalles, pero no pasa nada. ¿Podría ser debido a su fe? No que no la tenga, sino que su fe titubea. Hoy es firme y en la noche no está seguro. Fuerte mañana, quizás al día siguiente no tanto. Así que tenemos fe titubeante, o sea, que va y viene. Y nos preguntamos por qué Dios no escucha y contesta nuestra oración. En Santiago, capítulo 1, le invito a acompañarme al segundo versículo del capítulo 1, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora no nos gustan mucho las pruebas, ¿verdad? Pero dice que lo tengamos por gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la prueba tiene algo bueno, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Luego dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que deseo que pensemos en toda esta idea de nuestra fe titubeante. Y Santiago vivía cerca del mar de Galilea, no hay duda. Y cuando esos vientos cálidos bajaban de la montaña al mar y las tormentas de las que hablaba el Señor Jesús en medio de ellos, y las olas iban de un lado a otro, y el barco subía y bajaba, se morían de miedo, conscientes de que se hundirían. Dice que a veces así es nuestra fe. O sea, no es firme, no siempre es igual. Mucha atención. Una de las marcas de nuestra devoción a Cristo es el hecho de que podemos orar y orar, y no nos damos por vencidos, porque Dios no contesta en nuestro horario. Y le diré cómo saber cuándo está por desistir al pensar: no sé, quizás no esté pidiendo lo correcto. En el fondo sabe que sí. Así que una mañana despierta y piensa: Dios contestará mi oración hoy, alabado sea el Señor. Se emociona, pero no sucede. Luego se levanta y piensa: Señor, ¿qué pasó? Así que nos juzgamos nosotros mismos, nos condenamos, concluimos que Dios no siempre contesta oraciones. Si contesta siempre, quizás no como yo quiera que lo haga, pero siempre contestará. Diría que su fe es fuerte, firme, constante, que cree, que no titubea, que confía con todo su corazón, consciente que Dios contestará su oración. O diría, para ser sincero, puedo creer en Dios siempre y cuando tenga un poco de aliento, pero a veces pienso: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no has contestado mi oración? ¿Cree que quejándose con Dios hará que conteste su oración? No. Porque eso dice: Dios está cumpliendo su tarea. O sea, cuando discutimos con Dios, ¿qué hace Él? Primero, nos muestra que somos impacientes. Y segundo, no sabemos su voluntad. Tercero, no estamos listos. Entonces, lo que para nosotros pareciera un error u olvido por parte de Dios, para nada lo es. Y lo que hacemos no nos gusta reconocer,
que comenzamos a dudar lo que Dios dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, Señor, he estado pidiendo desde el lunes y no tengo respuesta. Luego le citamos otros versículos y no parecen impresionar a Dios para nada. ¿Y qué sucede? Cuando nos damos cuenta ya pensamos, no lo hará. O sí lo hará, quizás sí, quizás no. Y así nuestra fe sube y baja. La fe que fluctúa no recibe nada de Dios. Entonces, pensemos por un momento. ¿Qué hace que nuestra fe fluctúe así? Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en lugar de por la palabra de Dios, al mover nuestros ojos de su palabra y sus promesas a lo que sentimos, comenzaremos a estar inestable en nuestra fe. Y Dios lo sabe. Lo maravilloso de esta palabra es que nunca hay que cuestionar lo que dice Dios. Lo que dice no solo es cierto a veces, sino que es verdad siempre. Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en vez de su palabra, nuestra fe estará arriba hoy y abajo mañana. Así que ponemos nuestros sentimientos primero. Esa es una de las razones por las que flaqueamos. Segundo, cuando sucumbimos a la razón en vez de creer en Dios. En otras palabras, no podemos llevarnos por la razón, porque la razón y la fe no siempre están de acuerdo. La razón de Dios, por ejemplo, para no contestar mi oración como le pedí, quizás no sea la misma que se me ocurriría. Por ejemplo, cuando acudimos a Dios y le pedimos algo grande, tenemos razones de toda índole para creer que contestará nuestra oración. Puede ser que Dios vea algo que aún no hayamos considerado y no tiene la intención de contestar nuestra oración hasta que confronte eso. Así que, si hay alguna reserva, alguna duda, alguna instancia en la que Dios esté esperando, es porque tiene una razón legítima, buena, divina y útil para ello. Creo que a menudo los creyentes, porque Dios no contesta nuestra oración cuando esperamos, lo que sucede es que dudamos, hacemos pucheros y pensamos, no tiene caso orar más por lo que le pedí a Dios. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, escuché que está hablando de la oración, yo oraba. Le digo, ¿cómo que oraba? Bueno, antes oraba y Dios no contestó mi oración, así que me olvidé de eso, desistí, pues Dios no contesta mi oración. Es sorprendente lo infantiles que podemos volvernos cuando las cosas no pasan como y cuando esperábamos. Entonces pregúntese, ¿me guío por la razón o por la palabra de Dios? Y luego, en tercer lugar, no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. O sea, si no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, dudaremos de lo que ocurre. Recuerde que como seguidores de Cristo nada puede sucedernos a menos que Dios lo permita. Así que, dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento, momentos de duda, ¿por qué los permite? Porque está tratando de edificarnos. Entonces no logramos ver a Dios en nuestras circunstancias. Lo que pasa es que comenzamos a tambalear en nuestra fe. ¿Cómo Dios nos ayuda a crecer si no nos pone a prueba? Si no lo hace, si no permite que enfrentemos situaciones que no entendemos, que no nos gustan, que a menudo nos llevan a su palabra. Pienso en ocasiones en las que he estado en situaciones y he pensado, Señor, tienes que hablarle a mi corazón. Y abro la Biblia en algo así. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Por casualidad llegué a este pasaje. Pero eso es lo que suele hacer Dios, no siempre, pero me lleva justo al versículo bíblico que sabe que necesito, porque todos pasaremos por pruebas y una de dos cosas sucederá. O voy a Dios, confío en Él, voy a su palabra y fortalezco mi fe, o me hallaré tambaleando y perdiendo el tiempo,
y a menudo allí es donde la gente se mete en problemas. Pues si Dios me amara, no dejaría que pasara esto. Mire, pase unos cuantos días y la palabra de Dios y estará en problemas. Dios sabe justo el momento preciso para suplir cada necesidad que tengamos. Y a veces espera mucho tiempo, Y desistimos y volvemos, desistimos y volvemos, desistimos y volvemos. Recuerde esto, mucha atención. Si ha pedido algo dentro de la voluntad de Dios, relájese. Vendrá en su tiempo, cuando Dios sepa que usted está listo y Dios está listo. Y recibirlo en ese momento facultará que Dios logre lo que quiere lograr en su vida. Pues Dios está a cargo y a veces escuchamos consejos negativos de otras personas. ¿Cuántas personas le han dicho, bueno, debes estar pidiendo algo equivocado porque ¿cuánto tiempo has estado orando por eso? Entonces piense en por qué se encuentra titubeando en su petición de oración. Porque piense en esto, ¿cómo lo llamamos? ¿Nuestro qué? Padre. Nuestro Padre Celestial le ama. Y piense en esto la próxima vez que crea que a Dios no le importa. Lo único que tiene que hacer es recordar esto. Ve a la cruz. ¿Quiere saber si le importa o no? Ve a la cruz. No hay nada que iguale eso. No hay amor igual a lo que hizo Dios mediante su Hijo Jesucristo en el Calvario. Nada igualará eso. Entonces, cuando desistimos, no nos damos cuenta de lo que Dios planea. Él siempre planea algo bueno, sea lo que sea. Entonces, si escuchamos consejos negativos, tendremos problemas. Mire, si ora a Dios por algo en su vida, quizás sea mejor que se lo reserve para usted. Algunos asuntos puede pedirle a otros que le ayuden a orar, como es natural. Pero luego hay otros que Dios solo quiere que sean ustedes dos, los dos solos para confrontarlo. Él le dice, no le hables a nadie más de esto, solo habla conmigo. Y dirá, está bien, Señor, he estado hablando contigo 3 meses y nada pasa. Sí, mucha atención, sí ha hecho. Escuche, cuando crea que Dios no ha hecho nada, Él ha tenido 3 meses para trabajar en usted y para prepararle para la respuesta. Y a menudo, justo antes de que Dios nos lo tenga todo listo, queremos desistir. Decimos, Dios no me ha escuchado. Nos alejamos de Dios en un punto crucial de nuestra vida. No olvide eso. Lo veo que sucede siempre. He estado orando. ¿Y qué sucede? Pues ¿sabe qué? He decidido que Dios no me ha escuchado. Sí lo ha hecho. Piense en esto. ¿Por qué no habría de escucharle? Usted dirá, pues no soy salvo. Dios está esperando que reconozca su pecaminosidad, que clame a Él para que le salve. Así que no desista de Dios. Él sabe justo dónde está en su vida. Y además, cuando enfocamos nuestra mente en nuestras circunstancias y no en Dios, ¿qué hace Dios? Recuerde esto. Dios siempre tiene como objetivo nuestro amor, devoción y compromiso con Él. Nuestra mente está en algo más. Su mente está en lo que edificará nuestra relación. Entonces, al pensar en enfocarnos en las circunstancias y pensamos, ¿cómo Dios? O sea, ahora que ha pasado esto, ¿cómo podría Dios hacer algo con esto? No podemos apurar a Dios, no podemos apresurarlo. ¿Le importa a Dios? Sí. ¿Le interesa a todos? Sí. ¿Se interesa por todos? Sí. Pero Dios sabe lo propicio, el momento, el lugar, la persona, lo que sea. Dios sabe justo lo que necesitamos, sabe justo el momento para proveerlo, sabe hasta cuándo retenerlo hasta que capte nuestra atención. ¿Diría que Dios quiere lo mejor para usted o solo lo bueno? Lo mejor.
quiere lo mejor para nosotros. Hay que estar dispuestos a esperar lo mejor. Circunstancias. No podemos dejarnos llevar por ellas. Desde luego, uno de nuestros problemas es que no conocemos los caminos de Dios. O sea, no hay nada en la Biblia que diga, pedid y se os dará de inmediato. Eso deseamos que diga, pero no lo dice. Y al pensar en cómo actúa Dios, mucha atención. Lo que sea que le pidamos, que quizás sea la voluntad de Dios, por lo general, no solo tiene eso en mente, sino también algo más. Dios es amoroso. Dios no está tratando de privarnos de nada bueno. Nuestra fe comienza a flaquear porque no lo recibimos cuando y como lo queremos. Y puede ser que no lo recibamos mediante quien esperábamos que viniera. Y mientras más entendemos los caminos de Dios, más pacientes seremos en cuanto a oraciones contestadas. Porque a veces Dios retiene, mucha atención, Dios retiene lo que buscamos, porque tiene algo mejor de lo que buscamos, piénselo. Dios, su Padre Celestial, ¿por qué habría de privarle de algo que sea bueno para usted? ¿Por qué le daría algo inferior a lo mejor? Dios tiene grandes planes para todos nosotros. Y tienen que ver con hacernos como Él, conformarnos a la semejanza de la imagen de Cristo. Eso es lo que le interesa. Todo esto es algo que hacemos nosotros. Así que no conocemos los caminos de Dios. Y una de las causas de que nuestra fe se tambalee es nuestra culpa por pecados presentes o pasados. Y preste mucha atención. Al hablar con gente a lo largo de los años, uno de los obstáculos más grandes al confiar en Dios es ver atrás. Y en vez de ver a Dios y su amor, su perdón, su bondad, ven atrás y piensan, ¿cómo pudo Dios amarme por lo que he hecho? ¿Cómo pudo Dios amarme con lo que he visto, a dónde he estado, lo que he sido? Así nos juzgamos y al diablo le encanta eso. Dios no quiere que veamos atrás, sino directo a Él. Dios perdona todo pecado, lo limpia con la sangre de Cristo. Somos sus hijos. Está conformándonos a su semejanza. Actúa en nuestra vida a diario porque sabe dónde estaremos al final. Entonces, pregúntese, ¿es su fe firme, fuerte, inamovible o es insípida? No sea como las olas del mar que van y vienen. Entonces, ¿cómo corregimos nuestra fe titubeante? La corregimos al hacer estas preguntas. Tengo una lista. Hágase las siguientes preguntas. Número 1. ¿De dónde vienen estas dudas? ¿De dónde vienen estas dudas? Quizás algo en su pasado, quizás algo en su vida. Mire, cuando le pregunta a Dios sobre su vida y está viviendo en pecado, tendrá confusión. Un espíritu de confusión envolverá la vida de una persona que está viviendo en pecado y hablando con Dios. Tendrá un sentimiento de confusión. ¿Y de dónde vienen estas dudas? Segundo, piense en esto. ¿Prometió Dios suplir todas mis necesidades? Pues escucho un par de sí. ¿Cuántos aquí dirían, Dios sí, Él ha prometido suplir todas mis necesidades? Amén. ¿Lo ha hecho? No solo lo ha prometido. Preste mucha atención. Dios suplirá todas nuestras necesidades. No todo lo que quiero, no todos mis deseos, sino todas mis necesidades. ¿Y por qué no suple todos mis deseos? Porque me ama demasiado. Si mis deseos entran en conflicto con la palabra de Dios, Dios no los concederá. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado para darnos lo que no debemos tener. Gracias a Dios que no me ha dado algunas cosas que le he pedido. Porque mire, Él siempre tiene algo mejor. Y piense en esto.
todos diríamos, sí, ha prometido suplir nuestras necesidades. Piense en esto. ¿Acaso no prometió estar con nosotros en todo momento? ¿Cuál es el versículo? Bien corto. No te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos aquí se han sentido olvidados y abandonados por Dios? Los demás no están siendo francos. Seguro que en algún momento ha pensado, Señor, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no estás contestando mi oración? ¿Qué pasa? Dios siempre está interesado en acercarnos a Él y hacer que nuestra vida cuente. Quizás alguien diga, a veces no siento la presencia de Dios. Mire, ¿por qué Dios lo habrá hecho así, que a veces no sentimos su presencia? ¿Por qué lo haría? ¿Tiene una buena razón? Seguro, porque no quiere que nos llevemos por nuestros sentimientos. Sabía que vacilaríamos. Hoy me siento genial. Dios estaba tan cerca ayer. No encuentro a Dios por ningún lado. O sea, si nos llevamos por sentimientos, nunca sabríamos dónde estamos en nuestra relación con Dios. Nos guiamos ¿por qué? Por la verdad. Nos guiamos por la verdad. No te desampararé ni te dejaré. Nos guiamos por la verdad de la palabra de Dios. Luego, escuche esto. ¿Acaso no nos dio Dios uno de los mayores dones? Y es que, desde que somos salvos, en nosotros habita el Espíritu Santo. O sea, escuche, Dios dice, enviaré al Espíritu Santo, quien estará con vosotros y sobre vosotros, y será su guía. Él será su consolador, el Paracletos. Él será su ayudador. Él será la fuente de su fortaleza. Él estará allí, de su lado, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Él será quien les fortalecerá, les capacitará. Será su vida misma. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra certeza absoluta. Entonces, una vez que usted acepta a Cristo como su Salvador, escuche esto. Dios le ama tanto que no puede perderse. Mire, una vez que Dios escribe su nombre en el libro del Cordero, confía en Él como su Salvador. No hay nada en la Biblia sobre borrones. No lo hay. Nadie puede borrar su nombre del libro de la vida del Cordero, porque está escrito con tinta divina indeleble. No puede borrarse bajo ninguna condición. Una vez, salvo por la gracia de Dios, mucha atención. La gracia dice desde el principio, no lo merezco. La gracia consiste en amor, perdón, limpieza y aceptación. Una vez que lo acepta como su Salvador personal, su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Y qué? Peca contra Dios, es castigado. Peca contra Dios, paga el precio. Pero mucha atención, el precio nunca es su alma, nunca su alma. Una vez salvo por la gracia de Dios, es salvo por siempre. Comienza a pecar. ¿Qué ocurre? Viene la represión. Dios le disciplinará. Quizás diga, pues, ¿qué tanto lo hará? Dios lo hará hasta que usted crea que no puede soportarlo más y se enderece con él. Quizás allí se encuentre usted hoy. Tal vez deba admitir, ¿sabe? Me salí de la voluntad de Dios hace tiempo ya, y le dije a Dios que ya no quería vivir de esa manera. No funcionó para mí. Así que vine esta mañana esperando escuchar algo que me ayudara. Una vez que acepta a Cristo como su Salvador personal, es hijo de Dios para siempre. Tal vez sea un hijo de Dios con muchas dudas, muchos temores, algunas cosas no funcionan bien en su vida. Pero mire, no está perdido, no está perdido. Porque Dios le ama, porque le importa a Dios, porque Él tiene lo mejor para usted. Este es Dios Santo, quien dice, te he sellado hasta el día de redención.
O sea, cuando nos llame a su presencia, sellados, seguros para siempre, no tenemos razón para dudar de Él. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, no sabe lo que he hecho en mi vida. Le contesto, no tiene importancia alguna. No, pero si supiera la clase de vida que llevo, no estaría hablándome del amor de Dios. Pues sí lo haría. No importa lo que haya hecho, dónde haya estado, con quién, es indiferente. Este es el perdón maravilloso de Dios. En la cruz, cada pecado que la humanidad ha cometido o cometerá, el precio se ha pagado por su perdón, su salvación por toda la eternidad. Dios es maravilloso. Nos ama con un amor que no podemos ni siquiera describir. Y cuando pienso en la gente cuya fe flaquea, creo que a veces deben creer que hay algo demasiado difícil para Dios. Y no, es cuestión de rendirse a Él y verlo actuar en nuestra vida. Así es Dios. Él es Dios maravilloso e infinito, cuyo amor es indescriptible. Le haré una última pregunta. ¿Qué pudo haber hecho Dios Todopoderoso para probar su amor por todos nosotros que siquiera iguale lo que hizo en la cruz? ¿Qué más pudo haber hecho para probar su amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Mire, para que todo aquel que en Él cree, no obras ni acciones por Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le cree? ¿Cree que Él murió por sus pecados? ¿Cree que al ir a la cruz pagó toda su deuda de pecado? ¿Está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados, rendir su vida a Él y comenzar una nueva vida con Cristo? Sellado por el Espíritu Santo, un día Dios Todopoderoso le dará la bienvenida al cielo. Amén. Padre, te damos gracias por amarnos y al ver la cruz pensamos, oh cuán indignos somos, oh cuánto has de amarnos. Enséñanos a vivir lo que has hecho por nosotros y lo que haces de forma continua. Líbranos de toda duda, de todo amor, y que descansemos por completo en tus brazos amorosos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando experimentamos un fracaso en la fe, uno de los dones más importantes en su vida es el don de la fe. Y a veces lo subestimamos, pero la verdad es que vivimos por fe cada día. Algunas personas tienen más fe que otras, pero la fe es vital en nuestra vida. Al tener un fracaso de fe en la vida, sufrimos las consecuencias. Cuando pienso en todos los pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, considero lo prácticos que son en su descripción, y son ilustraciones tan hermosas, pero tan trágicas en cuanto a fracasos en la fe. Este es uno de ellos. Vayamos a Números, capítulo 13. Los hijos de Israel habían salido de Egipto por el Mar Rojo, al desierto, rumbo a Canaán, la tierra prometida que Dios le había prometido a Israel. Lo que ocurre aquí es un ejemplo hermoso y una lección impactante sobre lo que pasa cuando la gente pierde la fe. Y este mensaje se titula Cuando experimentamos un fracaso en la fe. Así pues, deseo definir lo que es un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es una falta de la expresión de nuestra fe, de confiar en Dios, al ser confrontados con un desafío, una prueba o una tentación. Al ser desafiados a confiar en Dios con algún reto en la vida, alguna prueba o tentación. Y nuestro pasaje es un ejemplo perfecto de esto. Y deseo que notemos algo aquí. Y hemos estado en Éxodo todo este tiempo, pero vayamos al libro de Números, capítulo 13,
desde el versículo 1, y dice así: Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Así que envió a un grupo de hombres a espiar la tierra, convencidos que Dios les había prometido a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás. Canaán era su tierra prometida. Luego, veamos el versículo 25 de este mismo capítulo 13 de Números, y deseo que note el reporte que fue este. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Así que habían recogido todo ese fruto, y les contaron diciendo: Presten mucha atención. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Así que trajeron parte de ese fruto y hallaron lo que les prometieron. Mucha atención. Más. Tal vez quiera subrayar esa palabra, pues aquí es donde la gente comienza a fallar en la fe. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Así que dijeron: ¿saben qué? Todo lo que dijeron era perfecto, mas... Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire lo que estaban viendo ellos, no lo que Dios les había dicho, sino lo que ellos vieron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que tienen para elegir: ¿creerán lo que dijo Dios? Les he entregado Canaán. ¿O creerán lo que dijeron los espías? Podemos hacerlo. ¿O creerán lo que dijeron los incrédulos? No, no podemos hacerlo. Entonces, como resultado de lo que concluyeron, escuche esto: ¡qué tragedia! Piense en esto. Todo el tiempo que pasaron cruzando el desierto por el Mar Rojo, y considere el hecho de que al llegar al Mar Rojo, Dios lo abrió, pasaron por tierra seca, volvieron las olas, destruyeron al ejército egipcio. ¿Y qué más podría hacer Dios? Luego, dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 14: Entonces toda la congregación, mucha atención, en lugar de escuchar a Caleb y a Josué, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y sabe por qué lloraron? Porque tenían que elegir. Podían haber creído lo que dijeron los 2 hombres de fe, o lo que dijeron los demás espías. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Escuche esto, preste mucha atención. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Para nosotros es absurdo, pero mucha atención. El título de este mensaje es Cuando experimentamos un fracaso en la fe, porque esta es una expresión muy vívida de lo que sucede en la vida de la gente. Cuando Dios los ha bendecido y bendecido y bendecido otra vez, y los ha ayudado a superar situaciones, y luego les da una oportunidad para otra bendición. Si algo parece un poco difícil, olvidan todo lo que han pasado. Mire, designemos un capitán y regresemos a Egipto. ¿Volver a qué? A la esclavitud y bajo el dominio de los faraones. ¿Cómo regresarían? Alrededor del desierto, no por el Mar Rojo. Escuche. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Esa es una expresión de fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esa es una expresión de fe, porque fue lo que prometió Dios. Entonces toda la multitud habló de, escuche esto, apedrearlos, apedréenlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No sé de un pasaje en la Biblia que sea más explícito en lo que respecta a tener un fracaso en la fe, porque esto es lo que nos sucede. Piense en las bendiciones que le ha dado Dios y también piense en esto. Pese a lo que haya en nuestro pasado, tenemos un futuro, y parte del futuro es influenciado por el pasado. Pero si confiamos en Dios, su futuro para nosotros siempre es lo mejor. Así que todo un grupo fue a espiar la tierra y solo Josué y Caleb dijeron: si Dios dice que podemos hacerlo, podemos. Y Dios dijo que podemos hacerlo. No se trata, mire, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esa es la palabra viva del Dios vivo. Voy a darles la tierra. Pero cuando enviaron los espías, solo 2 de todos creyeron. Así pues, deseo decirle por qué tenemos fracasos en la fe. Y la primera razón es esta: el temor al fracaso. No podemos hacer esto. ¿Qué va? Esos hombres son tan grandes. Y empezaron a describir todo eso. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y citamos ese Salmo 23. Mire, lo citamos y luego desobedecemos a Dios. No temeré mal alguno. Y la palabra dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero pasa lo siguiente: el temor paraliza. El temor paraliza nuestra mente, paraliza nuestro razonamiento e incluso nuestro cuerpo. El temor es un sentimiento muy trágico, sobre todo en la vida de los creyentes, quienes tienen las promesas de Dios.
Tienen todo cuanto han soñado en sus corazones. Los israelitas soñaron con la promesa de Canaán desde el yugo egipcio, esclavos del faraón. Luego fueron liberados y ahora libres, en las riberas de Canaán. Oh, no podemos hacer esto, no podemos hacer eso. Esos hombres son tan grandes. Y sí, la tierra es tal cual dijo Dios, tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios no les dio ningún conocimiento falso, les dio conocimiento de cómo sería. Pero por escuchar las voces equivocadas, ¿qué sucedió? Piense en esto, piense en su edad en este momento, retroceda 40 años y considere el haber tomado una decisión y tener que vivir los siguientes 40 años en pobreza, pobreza extrema por un fracaso en la fe. Ellos, mucha atención, tenían todas las razones en el mundo para haberle creído a Dios. Escuchar las voces equivocadas puede afectar todo en nuestra vida. El temor al fracaso fue una de las principales causas. Otra causa, la segunda, información falsa. Aquí están estos dos hombres, por aquí que creen en Dios y el resto no cree en Dios. Entonces, este grupo dijo, les diremos lo que hay allá. Hay grandes ciudades fortificadas, gigantes, ejércitos grandes. No hay manera de hacerlo. Los otros dos, por aquí, Josué y Caleb, vieron con sus ojos lo mismo y dijeron, sí, podemos hacerlo. Y la diferencia fue su fe en Dios Todopoderoso, porque Josué y Caleb no se habían olvidado del Mar Rojo, no habían olvidado cómo Dios los libró del yugo egipcio. Ahora, allí enfrentaban esa información falsa. El hecho de decir, ¿qué sucederá? Seremos vencidos y perderemos. Tenga mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Vuelvo a decirlo, mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Debido a su falta de fe, si no tiene cuidado, se dejará contagiar por la actitud negativa de ellos y en poco tiempo creerá lo mismo que ellos. Y hay una tercera razón por la cual fracasaron. No recordaron el poder de Dios en el pasado. O sea, ¿cómo pudieron olvidarse del Mar Rojo y la liberación del yugo egipcio? ¿Cómo olvidar eso teniendo lo que Dios les había prometido y la evidencia que les había dado? ¿Cómo es que Josué y Caleb pudieron decir, sí, y el resto del grupo dijo no? ¿Sabe qué? Mucha atención. Ellos veían a los gigantes, mientras Josué y Caleb los veían mediante los ojos de Dios. Y aquí estamos, tenemos un fracaso en la fe, a causa del temor al fracaso, a causa de la información falsa, y por no recordar el poder de Dios en el pasado. Así que al pensar en el pasado, ¿cómo es posible que dudaran de Dios? Y este fue el problema. Y pusieron sus ojos en lo que vieron, pero olvidaron esto. Los carros y los ejércitos del faraón, ¿dónde estaban ahora? En el fondo del mar. Si los egipcios en carros de guerra no pudieron destruirlos, ¿qué podrían hacerles unos hombres detrás de los muros de la ciudad? Y además, Dios Todopoderoso dijo, les he entregado la tierra que le prometía a Abraham, Isaac y Jacob. Se las ha dado y punto. Ahora, lo que deseo que vean es esto. Lo mismo puede pasar en nuestra vida, ya sea un asunto grande o pequeño. La pregunta es esta. ¿Estoy dispuesto a creer a Dios? Mucha atención. ¿Estoy dispuesto a creer a Dios porque lo dijo y punto? ¿O estoy dispuesto a creer a Dios si hace esto y aquello para afianzar mi fe? Al ver esta congregación considero que por la edad de la mayoría quizás no tengan dudas. Si usted cree la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
mediante su relación con Él. Porque si excluye esa parte dirá, bueno, mi Dios suplirá todas mis necesidades, pero ¿en base a qué? No conforme a su bondad, facultades, talentos y destrezas, sino por su relación con Cristo. Esa es la razón. Entonces, los israelitas tenían todas las razones del mundo para creer que Dios lo haría. Pero pasaron 40 años en el desierto sufriendo por no creerle a Dios. Además, por no ver la situación desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Canaán era algo seguro, era un asunto resuelto para Dios. Al ver la situación a través de los ojos de Dios, veremos, y deseo que capte bien esto, cuando vemos las situaciones a través de los ojos de Dios, ¿qué vemos? Vemos lo que Dios Todopoderoso puede hacer mediante y por nosotros si mantenemos nuestro enfoque en Él. No que de ellos, que de esto, o que tal si pasa esto y aquello. Oh, sé que esto dice la Biblia. O sea, puede buscar suficientes razones para no confiar en Dios, pero no son legítimas. ¿Está captando el mensaje? ¿Qué tiene Dios reservado para su vida? No vea su pasado para hacer juicios sobre el futuro. Véalo para agradecerle a Dios por lo que ha hecho. La naturaleza de Dios no cambia. Así que vemos la situación desde la perspectiva de Dios. Y la diferencia fue esta. Cuando Josué y Caleb vieron la tierra prometida, dijeron: ciudades fortificadas, podemos con eso. Esos hombres grandes, podemos con ellos. Porque Dios nos ha dicho que podemos, y Dios nos ha prometido que podemos tomarla. Dios es quien ha provisto Canaán para nosotros, y hemos estado buscándola por años, y ahora estamos llegando a la frontera de la tierra prometida. Y la mayoría de la gente diciendo: queremos volver a Egipto. Pero Josué y Caleb vieron a los hombres grandes, y a Anac, etc. Los vieron y dijeron: ¿cuán grande es Dios? Así es como debemos verlo. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán rico es Dios? ¿Tengo suficiente? ¿Cuán rico es Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué si mis situaciones y mis problemas son grandes? ¿Son más grandes que Dios? No. Entonces, lo que debemos preguntarnos es: ¿a quién le creeremos? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Creeré que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece? ¿O creeré: la situación está muy difícil? Lo sé, pero ¿qué de la bolsa de valores? ¿Qué tal si hace esto y aquello? ¿Qué tal si en estas elecciones? En otras palabras, así no es como creemos los cristianos, los seguidores de Cristo. Confiamos en Dios, quien es más que apto para ayudarnos a enfrentar lo que sea en la vida. Se trata de una decisión. Y quizás alguien diga: sí, pero ya a estas alturas de la vida, no sé dónde esté a estas alturas de su vida, pero algo sé. El mismo Dios que estaba con usted a los 21 años, está con usted a los 81 años de edad. El mismo Dios. Entonces, la pregunta es: ¿le cree a Dios o no? Así pues, al pensar en todas estas causas de fracasos, la última es enfocarse en los obstáculos en lugar de Dios. Cuando dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Se imagina eso? Al ver este pasaje bíblico, es como que me impacta. Aquí está Canaán, y la diferencia es: ¿estoy dispuesto a creerle a Dios o no? Y creo que hay muchos en el pueblo de Dios que viven en el desierto, porque han llegado a un punto cuando Dios les ha dicho: confía en mí, haré esto. Puede que lo hagas para mi hermano o para mi hermana, pero no para mí. O quizás lo hayas hecho por ellos, pero no, yo no podría tener esa clase de designio. No pese sus obstáculos, confíe en Dios,
ponga su fe en Dios. Le cree que sin importar lo mal que se vea la situación, confía en Dios. Y para que ellos dijeran de la noche a la mañana, mejor es que volvamos al desierto y morir sin nada, mejor es volver a Egipto y ser esclavos que entrar en la tierra prometida. Cuando veo ese pasaje bíblico, no sé si haya otro que me impacte tanto como este, porque veo lo que le sucede a la gente. Y así pues, la Biblia dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y les mostró el fruto. Había gigantes allá, pero la razón principal fue su enfoque. Por ejemplo, ¿por qué cree que fallaron? Por esta razón, por su enfoque. Alguien dirá, vieron a Dios, vieron Egipto, vieron el desierto. Y uno pensaría, bueno, un momento, compare eso con la Tierra Santa, compare eso con Canaán. Pero mire, cuando vieron Canaán, cuando vieron la tierra prometida de Dios, vieron todo el fruto y todo lo que describieron y lo maravillosa que era. Y lo único que miraron fue a los gigantes. ¿Qué es una ciudad fortificada y un gigante para Dios? A menudo perdemos las bendiciones más grandes de Dios en nuestra vida porque nuestro enfoque está mal. No es que no estén allí, no es que no desearíamos que ciertas cosas fueran distintas, pero ¿dónde está mi enfoque? ¿Confiaré en Dios? ¿Le creeré a Dios? O dicho de otro modo, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrarle algo en la vida? Piénselo. Si Dios le dice que haga algo o le dice, esto es lo que haré en tu vida, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrárselo? ¿Acaso puede tan solo tomarle la palabra a Dios? La decisión es nuestra. ¿Puedo ver las cosas desde el punto de vista de una persona consagrada a Dios o puedo verlas desde otra perspectiva y decir, no sé en mi caso, no merezco eso? No puede verlas así. Porque cuando estamos hablando con Dios y estamos orando a Dios y estamos escuchándolo y confiando en Él, ¿qué sucede? Todos los grandes obstáculos en la vida, Josué y Caleb no vieron gigantes, vieron hombres grandes que morirían igual de rápido con una espada, que son ciudades fortificadas. Mire, esto me encanta. ¿Qué es una ciudad fortificada para Dios Todopoderoso? ¿Acaso hay algo en Dios que cambie? Entonces no hay que dudar de Él. Y quizás usted diga, sí, pero si Dios no cambia y le ama incondicionalmente y le salvó como uno de sus hijos, no hay excepciones a lo que Dios puede hacer y hará en su vida si confía en Él. Quizás no sea igual que en la vida de alguien más, pero ¿qué de su propia vida? Ninguno de nosotros es competente en sí mismo, solo lo somos en Dios. Y tenemos la promesa, no te dejaré ni te desampararé. ¿Puede mejorar eso? El Dios soberano del universo, quien lo controla todo lo que existe sin excepción, dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahora, deseo preguntarle, ¿con quién irá usted si no va con Dios? Y en cada decisión, eso es lo que debemos escoger. Iré con Dios. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por toda la Escritura y gracias por poner esto en tu hermosa palabra para advertirnos y alertarnos. Te pido que hoy alguien que esté viendo o escuchando, si aún no te ha aceptado como su Salvador, ayúdale a entender que está viviendo en el desierto. Quizás tenga oro y plata, acciones, bonos, bienes, pero aún vive en el desierto. Porque cuando su corazón lata por última vez, nada de eso importará. Lo único que importará es su relación contigo. Te pido que le ayudes a aceptar al Señor Jesús como su Salvador y a darse cuenta
que hoy puede ser salvo, ahora mismo. Te pido en el nombre de Jesús por esa persona que está viendo o escuchando hoy, se dé cuenta que hay un desierto allá, sin Cristo, y con Él es completamente distinto, y que acepte a Cristo como su Salvador. Señor, que este mensaje se grabe en el fondo del corazón de cada oyente, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.